realidad ejercía, ¿no? Las personas que eran contagiadas por la peste eran las que no se volvían a infectar, o de lo contrario eran las que cuidaban los enfermos. Y en la Edad Media, pues, en China y en Turquía se inoculaba material de las costras de la viruela para inducir formas leves de la propia enfermedad. Y bueno, más o menos al final del siglo XIX, dos científicos muy importantes desarrollaron o enfocaron su carrera en la inmunología celular, que va a describir la fagocitosis, que es súper importante en todo el sistema innato, y también en la inmunología humoral, que es en los antígenos. Hoy en día sabemos el conocimiento detallado de algunas vacunas donde va a haber una respuesta inmunitaria. Entrando un poquito al sistema innato, como características generales, es la más ancestral, va a ser compartida incluso con otros seres vivos, va a haber una respuesta inmediata, pero esta va a ser inespecífica. No va a generar memoria inmunológica, aunque esto está todavía en debate, y va a ser la primera barrera ante las infecciones, ¿no? Tenemos las barreras físicas y químicas, primero que es la piel, incluso por donde va a ser inoculada la vacuna, y definitivamente debe ser impermeable solo si es que está intacta esta piel. Y bueno, también tenemos las secreciones mucosas, las lágrimas, el ácido gástrico y la acción ciliar, que va a emitir, o bueno, va a actuar como expulsión. Dentro del sistema innato tenemos dos componentes importantes, que son el componente celular, donde va a estar mediado por la fagocitosis, y el componente humoral, donde va a estar el sistema de complemento. En cuanto a la fagocitosis, tenemos a las células fagocíticas, en cuanto a los neutrófilos, los macrófagos y las células dendríticas, donde ellas van a ser los principales protagonistas dentro de este sistema innato. Vamos a tener reconocimientos de los receptores de patrón, junto con los patrones moleculares asociados con patógenos, que son los PAMs, y va a dar todo esto a una respuesta, a un proceso de endocitosis, donde va a haber una fusión de los gránulos y se va a liberar, pues, ¿no?, óxido nítrico, y posteriormente esto lo que nos va a ayudar es a digerir o alisar todo lo que es la pared de este germen o a lo que estamos expuestos, ¿no? Y va a conducir sobre todo a la degradación de todo el sistema antimicrobiano. También van a actuar aquí las células presentadoras de antígeno, donde se va a reconocer y se va a presentar dentro del ganglio linfático. Y tenemos el componente humoral, donde existen tres vías importantes, que es la vía clásica, la alternativa y la vía de la glicina, donde va a converger en la C3 convertasa. Definitivamente hay toda una cascada dentro de este sistema de complemento, pero el fin de este es dos principales acciones, que es la inflamación, donde va a traer mayor fagocitosis o mayores células dendríticas, en este caso para las vacunas, y va a haber un complejo de ataque a la membrana. Aquí definitivamente van a participar entre 20 y 30 proteínas plasmáticas que van a activar esta cascada, y bueno, hay una regulación precisa que todavía está en estudio o se sigue ampliando, que es el C1 inhibidor. Hay algunas otras proteínas dentro del sistema innato que van a participar, que es las proteínas de fase aguda, mediante la opsonización. Por otro lado, tenemos el sistema adquirido. Este sistema es mucho más específico, va a ser de segunda línea, puede estar presente, pues, no a los días, es una activación mucho más lenta y va a estar durante toda nuestra vida, ¿no?, siempre y cuando en este caso hayamos sido vacunados. Como les dije, también tiene memoria inmunológica, y sus componentes principales van a ser los linfocitos T, donde va a actuar los TCD4, que van a liberar toxinas, donde va a haber un vínculo entre el sistema innato y el sistema adquirido, va a haber una vía de presentador de antígenos, y también van a tener receptores específicos de los linfocitos T, que son los TCA. Igual que los CD8, pero estos son mucho más citotóxicos, donde su actividad principal es lisar o, digamos, entre comillas, matar, pues, no, el virus o a lo que nos estamos enfrentando, y va a ser mediante de granzimas y perforinas, y este también tiene su receptor de linfocitos T específico. Por otro lado, tenemos a las natural killer, donde ellas no se van a especializar, pero porque tienen un receptor inespecífico, y su única función es destruir y matar las células tumorales, ¿no? Este va a ser un puente definitivo entre el sistema innato y el sistema
también van a tener una respuesta humoral ante las vacunas, donde vamos a producir anticuerpos con sus receptores específicos también de los linfocitos B, que son los TCR en la membrana. También hay algunas otras funciones, que son las funciones de los AC, que bueno, que en realidad son unos puentes pues, para el reconocimiento y la memoria de los linfocitos B. Y finalmente tenemos a los anticuerpos, que son el IgG, que es el inmunoglobulina gamma, y la inmunoglobulina mu, que es la IgM. Y acá tenemos más o menos como una interrelación entre el sistema innato y el sistema adquirido, quienes son ellos las principales efectores de las bases inmunológicas de las vacunas. Lo que quería resaltar aquí es el puente que va a existir entre el sistema innato y el sistema adquirido, que va a ser mediado por las células natural killer, donde va a haber una citotoxicidad natural. Ahora, antes de llegar a la respuesta inmunitaria de las vacunas, debemos de saber cuáles son este tipo de vacunas, donde tenemos a los vivos atenuados, que son modificados para perder su poder patógeno, los muertos o inactivados, donde se va a inactivar pues, por medios físicos o químicos, y las vacunas de subunidades, donde aquí van a estar las vacunas conjugadas principalmente. Por otro lado, tenemos a las vacunas de toxoides, como el toxoide de la difteria y el tétano. Y bueno, aquí de una manera mucho más detallada tenemos a los virus atenuados, donde está principalmente el polio oral, y las muertas inactivadas, donde está el polio inyectable, ¿no? O la rabia. Por otro lado tenemos a la BCG, que es atenuada, y también tenemos a las que son inactivadas, como por ejemplo las que son combinadas o conjugadas. Ahora, la respuesta inmunitaria de las vacunas va a depender mucho según la administración de dónde coloquemos, ¿no? la vacuna. Principalmente por el sistema innato, porque aquí es donde la célula dendrítica va a reconocer pues, ¿no? que estamos inoculando una vacuna, y por ejemplo la intradérmica, que es como la BCG, es donde va a producir mayores efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, hasta un granuloma que puede supurar incluso entre semanas y meses, ¿no? Esto es importante reconocer más o menos cuáles son las vacunas que se aplican, por ejemplo, vía oral, es la APO, que es la polio oral, y la rotavirus. También tenemos a la vía intradérmica, que es la BCG, y la vía subcutánea, donde vamos a poner la SPR, la amarílica, y la de varicela, que está incluida dentro de nuestro esquema de vacunación, y la vía intramuscular, que es la pentavalente, la hexavalente, y la de neumococo, el de influenza. Ahora, primero tenemos a la señal, donde vamos a inyectar pues, ¿no? la vacuna, y esto va a alterar pues, todo el epitelio. Este mismo va a secretar unas alarminas que van a actuar como quimiotácticos y como vasoactivos, pero a su vez va a haber un aumento de la permeabilidad capilar, donde van a viajar definitivamente todas las células sanguíneas pues, hacia el lugar de la inyección. Aquí van a actuar los neutrófilos y otros fagocitos, donde van a liberar aún más los agentes quimiotácticos. Y las células dendríticas van a capturar el antígeno vacunal y lo van a transportar hacia el ganglio linfático pues, para el reconocimiento y para la célula presentadora. Entonces, esta migración que ya estamos en el ganglio linfático, tenemos a la célula presentadora de antígeno, que es la célula dendrítica, que va por una conexión, va a haber una sinapsis inmunológica y se lo va a presentar al linfocito TCD4, que este es totalmente virgen, y va a tomar dos vías muy importantes, hacia el centro germinal, donde va a haber una activación de los linfocitos B, y también donde va a haber una ruta B, que es una diferenciación de los linfocitos B efectores y la producción de citoquinas. Y bueno, aquí hay mecanismos efectores muy importantes, que son los linfocitos B y T, que van a entrar en división y en diferenciación sobre todo. Los linfocitos B van a inducir a la producción de anticuerpos y a la capacidad de eliminar esta célula diana infectada por los virus y las bacterias que hemos inoculado, mediante un proceso de apoptosis. Y bueno, esto nos va a prevenir la infección extracelular, va a haber neutralización de las toxinas y de los virus, y va a haber una opsonización de estos fagocitos. Pero sobre todo van a activar el sistema de complemento, que es la parte humoral del sistema. Ahora, tenemos
va a ayudar pues a la destrucción intracelular y van a inducir a la apoptosis de todas estas células infectadas. Van a liberar algunas perforinas y grancinas y va a ser sobre todo importante para las vacunas vivas atenuadas. Y por otro lado tenemos a los linfocitos TCE4, que son los linfocitos helper, donde estos se van a subdividir y se van a subespecializar entre los linfocitos FH, que son los que van a dar soporte a las células B en los folículos de los ganglios linfáticos, y los T helper 1 van a dar una defensa intracelular mediante el interferón gamma. Los linfocitos T helper 2 va a haber una defensa extracelular y van a secretar pues interleuquinas 4 y interleuquinas 5. Los últimos T helper, que son los 17, va a estar en la defensa en mucosa oral e inflamación local, donde se ha visto incluso la inmunidad que pasa de manera materna neonato, ¿no? Por la leche materna. Y bueno, tenemos otros mecanismos efectores donde aquí va a haber la dependencia del linfocito T. Aquí tenemos dos grandes grupos que son los T dependientes y los T independientes, donde incluso los T independientes deben convertirse en T dependientes en las vacunas para que sea mucho más amigable pues con el paciente, incluso menores de 2 años. En las T dependientes van a ser moléculas proteicas, donde va a requerir un estímulo de las células T helper 2 y va a ser efectivo en menores de 2 años, donde la respuesta va a ser el IgG. Y el resultado va a ser generar memoria y bueno, debe ser duradera. Aquí tenemos a la Haemophilus influenza, al neumococo y al meningococo. Por otro lado tenemos a las T dependientes, pero estos son las que son polisacáridos y no van a necesitar el estímulo del T helper 2. Va a ser poco inmunogénico, menores de 2 años, va a haber una respuesta del IgMU y los resultados claves no van a generar una memoria como tal inmunológica. Por eso es que los T independientes deben convertirse a T dependientes. Y aquí es donde hay una conjugación de este polisacárido bacteriano mediante un transportador que lo llamamos carrier, pues, ¿no? Donde va a proporcionar que se activen los linfocitos T y genere una respuesta a anticuerpos. Y bueno, finalmente va a tener una célula presentadora de antígeno donde se va a procesar todo este polisacárido y va a haber también células T coadyuvantes activando pues toda la memoria que debe seguir de manera prolongada o bueno, hasta el final de nuestra vida. Finalmente, ¿cómo obtenemos esa memoria? Porque ya ingresó y hicimos la señal, ya convertimos la vacuna, ¿cómo llegamos a tener esa memoria? Finalmente tenemos a los linfocitos B de memoria que van a generar respuesta a las vacunas T dependientes en este caso y van a persistir en ausencia de este antígeno, porque no van a producir anticuerpos. Son células que van a estar en reposo durante toda la vida hasta estar expuestas o hasta una reexposición a la enfermedad, ¿no? Y van a sobrevivir durante décadas. En los linfocitos T, en cambio, va a ser de memoria, incluso va a haber en ausencia de la exposición antigénica y las vacunas, en este caso van a ser las no vivas, van a fallar pues al que no vamos a alcanzar el nivel del antígeno suficiente, por eso es que requerimos las dosis de refuerzo o los boosters que le llamamos. Y tenemos tres principales memorias de los linfocitos T, que es la memoria central, donde está la médula ósea, donde no va a haber citotoxicidad, pero va a haber una mayor cantidad o una mayor adquisición de la capacidad de proliferar estas células. Y por otro lado tenemos a las de memoria efectora, donde va a estar circulando en la sangre y en los tejidos y van a estar listas pues no para si es que en algún momento están expuestas. Por otro lado, que es la memoria resistente o resiliente, se va a dirigir específicamente a todo lo que está en pulmones, en piel e intestinos, que son las primeras líneas de glucosa. Y finalmente, ¿cuál es la respuesta secundaria? Porque ya es a la sobreexposición, porque hay una reactivación instantánea de toda la actividad y de todo lo que nuestro cuerpo ha adquirido como norma. Bueno, un poquito del esquema de vacunación, donde ya se debería, la nueva norma